denomina el diagrama de secuencia de objetos y es el diagrama de secuencia de arquitectura. Y son distintos enfoques, vos modelás distintas cosas, pero sirve muchísimo al momento de querer mostrar algo, al momento de querer mostrar, por ejemplo, una arquitectura de un sistema que estás armando, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, digamos, que lo estudien bien y que lo tengan muy a mano, ¿no? Dentro de los diagramas dinámicos, como decía recién, está el diagrama de secuencia y es un diagrama, los diagramas dinámicos en general, acuérdense que modelan el tiempo, o sea, vos podés ver el paso del tiempo en el diagrama. ¿Y qué va pasando con los distintos objetos o con las distintas entidades que están incluidas en ese diagrama a lo largo del tiempo, como dice acá, ¿no? Esto es muy importante, a lo largo del tiempo. En cambio, el diagrama estático es una foto sin tiempo, ¿no? Una foto de un momento dado, de una parte de un sistema. Por ejemplo, el diagrama de clase que vimos la vez pasada es una foto de cómo se estructuran los objetos dentro del sistema. Y ustedes lo vieron en el diagrama de clase, digamos, uno ve características y comportamiento del objeto, pero de manera estática. No se ve el paso del tiempo ahí, ¿no? Lo que vos ves es la estructura, cómo se estructura todo el sistema en cuanto a objetos, pero no ves, bueno, qué pasa si este objeto llama a este mensaje o a este método de este otro objeto, por ejemplo. ¿Cómo se modela eso, no? ¿Qué es lo que pasa con ese llamado a métodos, por decirlo de alguna forma? Bueno, eso lo vamos a ver en este diagrama que es el de secuencia. ¿Está bien? Entonces, muestra cómo los objetos interactúan, envían y reciben mensajes en función del tiempo. El diagrama de secuencia va a mostrar los objetos y cómo interactúan y se envían mensajes en función del tiempo. Tiene como objetivo mostrar el comportamiento de un sistema en un determinado escenario. Bueno, esto es muy importante porque el diagrama de secuencia corresponde a lo que es un flujo de un caso de uso. Para los chicos que están haciendo ingeniería saben a lo que me refiero, ¿verdad? Saben qué es, a ver, entonces, algunos me han dicho ya que sí, de una, buenísimo. ¿Cuáles son los flujos que ustedes identifican en un caso de uso en ingeniería? A ver. ¿Qué tipo de flujo? Flujo normal y alternativo, bien, Fede. Ahora, en términos generales, y esto ya lo paso lo describo para los que no están haciendo ingeniería también, ¿no? No es obligatorio hacer ingeniería antes de hacer esta materia, digo. Un flujo normal es lo que te pasa en una funcionalidad que funcione, como dice la palabra, digamos, normalmente, ¿no? Por ejemplo, el login. Una funcionalidad es el login. Ustedes acá, en esta materia, las funcionalidades la describen por historias de usuario. Y en ingeniería la describen por casos de uso, ¿no? Pero en definitiva, son dos herramientas que te sirven para ¿qué? Para modelar distintas funcionalidades que va a tener el sistema, validarlas también con los usuarios y decir, che, ¿esto es lo que querés que te haga el sistema? ¿Esto es lo que querés que haga el sistema? Perfecto. Ahora, cuando hablamos de flujo normal y flujo alternativo, estamos diciendo, vamos a agarrar una funcionalidad que puede estar descrita en una historia de usuario o en un caso de uso, no me importa. Login, ponele. Login es una funcionalidad, ¿verdad? Bueno. Y decimos, che, el login, ¿tiene un flujo normal o tiene una, digamos así,
una forma de funcionamiento correcta y una forma de funcionamiento alternativa? Cuando vos te metés a describir funcionalidades, vos decís, che, esto puede andar bien o puede andar mal, o puede andar de otra manera, diferente a la que uno piensa que es como la normal, ¿no? Y lo mismo pasa con las historias de usuario, digo, cuando vos escribís las historias de usuario, de alguna manera uno piensa en, bueno, que todo funcione correctamente, ¿no? Si yo pienso en la historia de usuario, por ejemplo, como usuario del sistema me quiero loguear para poder acceder al dashboard o a la homepage, ¿no? Estoy pensando en que todo va a andar bien, que voy a poder loguearme correctamente, que no voy a equivocarme en la password ni en el usuario, y que, ¿no? Y que voy a poder acceder a esa página de, a esa homepage o esa página de inicio, digamos, ¿no? La primera página que uno ve cuando se loguea una aplicación, ¿no? Ahora, podríamos ir describiendo determinados criterios de aceptación que te van definiendo qué pasa si eso no funciona correctamente. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que decimos que serían en lo que es el caso de uso, los flujos alternativos, ¿no? El flujo normal de un caso de uso te define, bueno, si colocas el nombre de usuario y la contraseña bien, esto va a funcionar de esta manera. Eso es flujo normal. Flujo alternativo es, bueno, si te equivocaste en el usuario, pasa tal cosa, si te equivocaste en la contraseña, pasa tal cosa, tal otra cosa, ¿no? Muchas veces la funcionalidad de login, ustedes saben que en la actualidad, cuando vos describís los flujos alternativos del login, por usuario incorrecto o password incorrecto, tienes que mostrar siempre un mensaje genérico que no te dé mucho indicio de en qué te equivocaste. No está buena una aplicación, ayer me pasó, en la cual me logueé y me decía, el usuario es incorrecto. Está mal hecho eso, digamos, ¿no? Porque eso ayuda, digamos, al hacker a decir, ah, bueno, entonces la password sí, está bien, es válida. O al revés, ¿no? Que te diga, la password es incorrecta, eso está mal, ¿no? En un login deberíamos, el flujo alternativo debería decir credenciales inválidas o login inválido. De manera genérica y de esa forma vos no das mucha información. Eso se lo explicaron, ¿no? En ingeniería o en alguna otra materia. A veces se ve también en programación, ¿no? Cuando programamos cosas así, cuando empezamos a programar eh, eh, esas funcionalidades, uno ya se tiene que ir dando cuenta bueno, qué tipo de mensaje de error voy a mostrar. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Les comentaron en alguna otra materia? ¿Surgió esta conversación? ¿No? Bueno, no importa, se la llevan de acá, ¿no? Cuando hablamos de escenario, y ahí volviendo al tema de diagrama de secuencia, decimos que el escenario es el flujo. Si yo hablo de flujo normal, es un escenario determinado. O sea, si yo quiero describir qué pasa cuando me logueo correctamente, ¿no? Voy a hacer un diagrama de secuencia que me defina ese flujo normal. Y después voy a tener que hacer otro diagrama de secuencia para hacer los flujos alternativos del login. Probablemente necesite 2 o 3 diagramas más, ¿no? Para un login. Uno, bueno, si coloca mal la password, otro si coloca mal el usuario, o a lo mejor querés hacer un solo flujo alternativo que indique eso con uno solo, ¿no? Como decíamos recién, en general el alternativo de un login erróneo es mostrar un error siempre el mismo, medio genérico. Entonces vos decís, che, me armo un solo diagrama de secuencia para el flujo alternativo del login y ya está. Pero por lo menos vas a necesitar dos, ponele, ¿no? Para el login exitoso y otro para el login
erróneo. Entonces, cuando decimos el diagrama de secuencia muestra el comportamiento del sistema en un determinado escenario, decimos eso. Que vos tenés que ir haciendo distintos diagramas de secuencia para los distintos escenarios de la funcionalidad a la cual estás analizando. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Entonces, ojo, porque les voy a poner un 1 si me ponen en un mismo diagrama de secuencia el flujo normal y el flujo alternativo en el mismo. ¿Me siguen, no? Tendrían que hacer dos diagramas distintos o n diagramas distintos, depende de la cantidad de flujo alternativo que tenga la funcionalidad que están analizando. ¿Está bien? No, para un solo escenario no, para distintos escenarios. El escenario es el flujo normal y los flujos alternativos, son los distintos escenarios. Si vos tenés uno normal y dos alternativos para una funcionalidad, vas a tener que hacer tres diagramas. ¿Por qué? Porque tenés tres escenarios. Cada flujo es un escenario distinto. A eso se refiere con escenario. ¿Está bien? Lo que está mal, definitivamente, es hacer un solo diagrama para el login. ¿Se entiende, no? Vas a tener que hacer por lo menos dos, no sé, la cantidad que tengas. Supongamos que sea, ¿no? Depende de la cantidad de alternativos que tengan. En general, el normal es uno solo, ¿no? Y después tener varios alternativos. Es imposible representar en un solo diagrama la secuencia de todas las llamadas posibles del sistema. Es por eso que se escoge un punto de partida, ¿no? También la realidad es que vos decís, che, yo al principio cuando empecé a usar estas cosas, medio como que el diagrama de secuencia, quería hacer un solo diagrama de secuencia para todo el sistema. Era imposible. Era un quilombo. Entonces, vos tenés que hacer un diagrama de secuencia para el login, uno para el login erróneo, después tenés que hacer otro diagrama de secuencia para, por ejemplo, registro de usuario, un diagrama, y lo mismo si tenés flujos alternativos, ¿no? Otro para el registro de usuario erróneo, por decir algo, ¿no? Después tenés que hacer otro diagrama de secuencia para, por ejemplo, no sé, hacer una transferencia, si estás haciendo un análisis para un home banking, ¿no? Y la transferencia exitosa es uno, la transferencia con error es otro. Si tenés más de uno erróneo, vas a tener que hacer varios más. Bueno, ¿se entiende, no? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué digo esto? Imagínate hacer todo un diagrama de secuencia solo para describir toda la funcionalidad de un home banking. Y sería un quilombo, digamos, ¿no? Bueno, yo al principio medio que cuando empecé como que hacía esas cosas, ¿viste? Metía en un solo diagrama, quería meter todo en un diagrama porque conceptualmente decía, che, pero cuanto menos diagramas hago, mejor. Porque así no tienen que andar mirando todo en distintos diagramas, pero era inentendible, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué se hace así también? Bueno, sigo. Modelan flujos de control ordenados por tiempo. Muestran la línea de vida del objeto. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver cómo se modela la línea de vida del objeto. Enfatizan el orden de los mensajes y modelan un único escenario. El escenario, volvemos a decir lo mismo que decíamos recién, ¿no? Pero bueno, modelan la línea de vida de los objetos. Los objetos, ustedes saben que dentro de un sistema nacen y después se mueren en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces pasa que algún objeto, ¿con qué método nacen los objetos? A ver, eso lo tienen que saber de programación. ¿Con qué método nace el objeto? ¿Cómo se le llama ese new? ¿Cómo se le dice? Mm, el constructor del objeto. Sí.
instanciarlo, construirlo. ¿Sí? Bien, ahí nacen, ¿no? ¿Cuándo muere el objeto? ¿O cuándo puede morir? Objeto igual a null, ¿sí? Me gustó Lauti, cuando se pierde la referencia a memoria. Bien, me gustó. ¿Todos se acuerdan de qué pasaba cuando uno instanciaba al constructor? En memoria, me refiero, ¿no? ¿Qué pasaba con ese objeto? Aliasing pasaba cuando vos tenías dos objetos, dos instancias que apuntaban al mismo, a la misma, referenciaban al mismo objeto, ¿no? Y un cambio que hacías en una cosa que le hacías en una, eh, le afectaba a la otra. A eso se llamaba aliasing. ¿Se acuerdan de eso? Creo que lo veían con un mazo de cartas, ¿no? En el cual hacían aliasing. ¿Se acuerdan de la clase esa? No sé si en programación uno seguían viendo eso. Bueno, el aliasing es eso, ¿no? Cuando dos objetos apuntan, en realidad declarás dos variables de instancia, como decían por ahí, instanciar al objeto, ¿no? Declarás dos variables de instancia y después lo que hacías con esas dos variables es las igualabas y decías objeto 1 igual a objeto 2, ¿no? A partir de ese momento, cualquier cambio que vos le hacías a objeto 1 o a objeto 2 afectaba a los dos. Eso era hacer aliasing. Pero la pregunta venía más que nada al tema de cuándo se destruye el objeto, eh, eh, cuándo se muere un objeto, ¿no? Dentro de... Y lo que dice Lautaro es correcto, ¿no? Dice cuando se pierde su referencia a memoria. Bueno, muchas veces les habrá pasado, uno crea objetos de manera temporal, ¿no? Los usa dentro de un método, una función, los usas en ese método y función, y después, cuando termina de ejecutar ese método, ¿qué pasa con ese objeto que vos creaste? ¿No? Claro, se deja de referenciar en memoria, o sea, no se utiliza más, digamos, ese objeto, por decirlo de alguna forma, pero queda en memoria, queda como el contenedor, ¿no? Em, como suelto. No me quiero meter en todos esos temas porque son más específicos. ¿Se acuerdan de que era memoria dinámica y memoria estática? Que los objetos se guardaban en una de esos tipos de memoria, ¿verdad? Y se referenciaban mediante la variable en el otro tipo de memoria, ¿no? Era una cosa así. Les recomiendo que eso lo repasen igual, ¿no? Si no se lo acuerdan de programación 1, digo. Pero volviendo a este tema, digo, lo que sucede es que el objeto muere cuando vos ya no lo referencias más, cuando terminó, por ejemplo, un método en el cual vos creabas un determinado objeto, terminó de ejecutarse ese método y vuelve al control al programa que lo invocó a ese método, ponele, ¿no? Y entonces vos decís, che, seguí la ejecución del programa, ya este objeto no sirve más, digamos, de alguna manera, pero quedó como ahí la cajita que contenía, ¿no? Las variables de instancia de ese objeto y qué sé yo, quedó como suelta. Y eso es
lo que dice el out y se pierde la referencia. ¿Está bien? Entonces decimos, ahí de alguna manera, ojo porque esto es en Java, ¿no? En otros lenguajes no es tan así esa lógica, pero de alguna manera vos decís, bueno, el objeto ya no lo referencio más, se murió. Por ejemplo, ¿por qué digo lo de Java? Porque el C++ vos lo tenés que deletear a mano. Esas referencias, esas cajitas que ya no están referenciadas, los contenedores de los objetos que ya no están más referenciados, en C++, probablemente, si vos dentro de un método creás un objeto y termina el método, antes de retornar el control al programa invocante, lo que tenés que hacer es un delete a mano de ese new que invocaste dentro del método. O sea, el new lo haces al principio, cuando creas el objeto, y antes de que termine el programa, el método, deberías hacer un delete a mano. Eso es C++, ¿no? En Java no, en Java tenés el garbage collector, como dice Gonza, que se encarga de hacer los percha, ¿no? Pero en realidad podríamos decir que el objeto muere cuando termina la ejecución de ese método directamente. ¿Por qué? Porque se pierde la referencia. Y ya a partir del momento que se pierde la referencia, no importa cuándo pasa el garbage collector y los borra, pero ya es como que el objeto murió. ¿Se entiende? ¿Vamos bien con eso? Más o menos es medio repaso de lo que ya han visto en programa 1, ¿no? Bueno, y acá, en el diagrama de secuencia, vamos a ver cuándo se instancia el objeto y cuándo deja de referenciarse. Entonces, los componentes del diagrama de secuencia va a ser el nombre de instancia del objeto, por ejemplo, un proveedor de tipo proveedor, un cliente de tipo cliente, FIA 147 de tipo vehículo, ¿no? Esos son los objetos, las instancias de los objetos, ¿no? Y a partir de ese momento, fíjense que hay una línea punteada. Esa línea punteada describe el paso del tiempo, ¿no? Cuando yo leo un diagrama de secuencia, tengo que mirar hacia abajo y eso me va a ir dando el orden de la secuencia de los métodos que se van disparando de alguna forma. Eso te da la línea de vida, ¿no? A medida que, como decía recién, de arriba hacia abajo, la línea de vida lo que te muestra es el paso del tiempo, en definitiva. Y especifica el instante en que el objeto es creado, ¿no? Entonces, podríamos tener algo así, en el cual esto modela un poco la situación que yo definía recién. ¿Qué pasa si tenés un objeto de tipo proveedor y dentro de la clase proveedor entonces la situación es esta y el diagrama de secuencia modela esa llamada al constructor del objeto de tipo cliente de esta manera como la tenemos acá. ¿Qué significa esto? Uf, se perdió conexión. ¿Volví? Sí, tuve un microcorte. ¿Ya volví? Bueno, estaba en este ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué pasa si tenés una clase proveedor y adentro de la clase proveedor invocás al constructor del cliente? O sea, construís un objeto de tipo cliente. ¿Está bien? Bueno, eso se modela así en el diagrama de secuencia. Se modela como un método o un... Acá en diagrama de secuencia se dicen mensajes, ¿no? Pero en realidad sabemos que son métodos. Esto es un método, el new es un método, ¿no? El constructor es un método. Entonces,
llamás al constructor en orden de secuencia 1, por eso tenés el 1 acá, para que me cree el cliente, ¿no? El objeto de tipo cliente. En este caso es una variable que se va a llamar un cliente, ¿está bien? Se supone, imagínense la programación de esto, ¿no? Dentro de la clase proveedor vas a tener una variable de tipo cliente que se llama un cliente y que se construye dentro de esta clase y lo usa para algo, ¿está bien? ¿Qué pasa? Acá ven que tienen un rectangulito. Este rectangulito indica que a partir de ese momento se produce alguna actividad dentro de ese objeto. ¿Está bien? En general, decimos que si construís un objeto, lo que deberías hacer acá es, se hace la reserva de memoria, ¿no? Para ese objeto y probablemente puede hacer otras cosas también, ¿no? No solo construirlo, sino que a lo mejor a partir de ese momento, para poder construir un cliente, tenés que hacer alguna otra cosa. Digo, podría ser que ese mismo constructor del cliente llame a algún otro método que necesite hacer otra cosa. Bueno, eso se modela con ese rectángulo de actividad. Y bueno, nada. Puede pasar que los tres objetos existan al mismo instante, entonces vos los dibujás a la misma altura, o puede ser que el objeto se construya en un determinado momento, entonces lo construís a partir de ese momento, por eso es que está un poquito más bajo en este caso. ¿Está bien? Cualquiera de las dos maneras de modelarlo está bien. Ahora, vamos a un ejemplo completo. ¿Por qué? Porque los diagramas de secuencia tienen mensajes que vos vas a disparar de izquierda a derecha, digamos, que son las flechas que van de acá para acá, ¿no? Son las que van para allá. Y también tenés mensajes que vuelven, ¿no? Que en este caso lo ven que son líneas punteadas. Bueno, esos son los requests y los response, se les llaman, ¿no? Los requests son los que van de izquierda a derecha y los response siempre van de derecha a izquierda. En general, los response van en línea punteada y te dice, bueno, ¿cuál es el resultado que te responde un objeto determinado? ¿Cuál es el mensaje de respuesta de un objeto determinado? Muchas veces ese response o ese mensaje de respuesta puede ser un error también, ¿no? Digo, si estamos modelando el login erróneo que hablábamos recién, ¿cómo se produce internamente un login en una web app, ¿no? En una aplicación web? En general, tenés un frontend que se comunica con los backend y el backend accede a una base de datos, consulta una base de datos para ver si ese usuario y esa password son válidas o no, y en función de esa consulta a la base de datos, te responde un determinado resultado, un determinado código en general, que difiere si es válido o inválido, ¿no? Si me responde 0 es que anduvo todo bien, si me responde 404 no lo encontró al usuario, o si me responde, no sé, 200 es que la password está equivocada, ¿no? Si me responde 201 es que el usuario está equivocado. En general se modela mediante codificaciones o distintos responses, ¿no? Códigos de respuesta. En lo que es, por ejemplo, una arquitectura web se lo llama eso action codes o códigos de acción. Sí, o código HTTPS, sí. Entonces, en función de la respuesta que recibe el frontend, es el mensaje que tiene que mostrar al usuario. ¿Me siguen, no? Más o menos como es la arquitectura. Estoy hablando de una arquitectura, una página web, en general, que funcionan de esa manera, digamos, ¿no?
Todos saben, ¿no? Que las web apps tienen un frontend, un backend, el backend se comunica con las bases, el backend es en realidad que corta el pescado, ¿no? Es el que hace la cocina de la operatoria más fuerte. En general, al frontend se lo trata de dejar con poca funcionalidad, excepto validaciones de campos, etcétera, etcétera, pero las cosas más grosas, digamos, pasan en el backend. Por eso generalmente también a los programadores de backend se le paga un poco más que a los programadores de frontend, ¿no? Aunque hoy son todos full stack. Full stack es que programa frontend y backend, programa todo, ¿no? Claro. Más o menos se entiende la arquitectura de lo que es una web app, o digamos, ¿lo han visto? ¿Eso no? En ingeniería. Bueno, sí, o por cuenta propia, o en ingeniería, o en alguna otra materia puede ser. En la escuela usaba PHP para la lógica de páginas web. Ahí va. PHP, bien. Claro. Si haces algún curso de programación frontend o programación backend, que yo les recomiendo también, ¿no? Digo, si pueden, vayan metiéndose con esas cosas, independientemente, porque la facu te da muchos conceptos de programación, pero son conceptos de programación más generales, si se quieren. Bueno, de hecho, para esta materia yo les dije a las primeras clases que tenían que aprender algo de programación frontend para poder hacer el prototipo del TP, ¿no? Eh, en este caso, ¿vieron el mensaje que yo mandé la otra vez? Que decía algo así como UX para el trabajo práctico. Bueno, en este caso no le vamos a pedir que hagan un prototipo, lo que le vamos a pedir son las el diseño de user interface o interfaces de usuario de la plataforma móvil. O sea, lo que yo necesito que hagan con Figma, ¿no? Es que diseñen las pantallas del celular, cómo se va a ver la aplicación del laboratorio desde los celulares, tanto para la visitadora, el perfil visitadora, como para para los transportistas, ¿no? O los recolectores. Eso es parte del entregable del trabajo práctico, ¿está bien? Así que vayan metiéndose con esa parte, es más de diseño probablemente, pero no les vamos a evaluar que ustedes sean diseñadores gráficos, ¿está bien? Que sea muy linda la página. Lo que voy a evaluar es que por lo menos tengan una idea de qué campos le van a pedir que complete la visitadora, cómo se vería un mapa del recolector, ¿no? Que lo hagan más o menos, ¿no? Pero eso les va a ayudar, generalmente, armar las interfaces de usuario, ayuda para qué? Para entender la funcionalidad, para saber que las historias de usuario que estás escribiendo son correctas o no. Y de hecho, los proyectos que hacemos nosotros, eso lo hacemos en paralelo. O sea, nosotros tenemos diseñadores que hacen las interfaces de usuario y en paralelo, ¿qué vamos haciendo? Nos vamos juntando y vamos viendo, che, ¿le agregaste este botón a la página tal? Sí, ahí lo agrega. Ah, bueno, entonces yo en la historia de usuario, el criterio de aceptación, agrego que tiene que presionar el botón para que haga tal cosa.
¿Me siguen cómo es el laburo en general en un equipo? En un equipo vos tenés a los diseñadores que usan Figma para armar las pantallas y los analistas que van haciendo. Dicen, bueno, si en tal pantalla vas a pedir tal dato, déjame que tengo que escribir o modificar en la historia de usuario tal cosa, ¿no? Les va a servir para eso, digo, ¿no? Para que les termine de cerrar las funcionalidades también. Y ojo porque tienen que cruzarlo, digo. A veces yo entiendo que para llegar a la fecha de entrega del TP, en general, ¿qué hacen? Dicen, bueno, fulanito hace las pantallas que yo hago las historias de usuario y menganito hace el diagrama de clases. Pero se tienen que juntar y hacer una apuesta en común, porque todo tiene que tener sentido, ¿no? ¿Me siguen con eso? Si yo digo que en una historia de usuario, por ejemplo, en tal funcionalidad aprieta el botón tal y después voy a la pantalla y no lo veo, el botón tal, bueno, hay un disconnect ahí. Por eso les decía que se hace todo medio en conjunto y al mismo tiempo, ¿no? Y se hacen muchas sesiones de revisión de todo el diseño, digamos, ¿no? Es muy importante eso también. Hacer sesiones de revisión eh, para controlar de que no haya ningún bug, ¿no? En esas cosas. ¿Me siguen, che, o no? Eso es lo que van a tener que hacer para el TP, ¿no? O sea, yo no sé si están avanzando con el TP. Yo creo que sí, la clase pasada había algunos equipos que estaban muy bien, me acuerdo. Algunos que estaban más perdidos. Pero con las historias de usuario estaban avanzando, ¿no? ¿Siguieron avanzando con eso? ¿Empezaron a ver el tema de pantallas? Ese mensaje que mandé. Bueno. Podemos hacer una revisión por grupo, pero muy cortita hoy, ¿eh? Hacemos 5 minutos por grupo. Me muestran lo principal. El viernes que viene hacemos un poco más, si quieren. Bueno, ¿se entiende más o menos cuál es la modalidad? Volviendo un poco al tos a lo que es el diagrama de secuencia. Bueno, esto es otra cosa que también se tiene que alinear con lo que uno está diseñando, ¿no? Lo que yo decía es que se utiliza, este que tenemos acá, por ejemplo, es un diagrama de secuencia de objetos. Pero se utiliza mucho para arquitectura, el diagrama de secuencia. Entonces vos le vas indicando en el diagrama de secuencia, si buscan diagrama de secuencia de arquitectura, después igual al final de esta presentación vamos a ver algunos ejemplos. Vas a ver que lo que modelan los diagramas de secuencia de arquitectura es cómo se comunica el frontend con el backend y con las bases de datos. Entonces, ahí se ve claramente de qué manera se van comunicando cada una de las capas de arquitectura del sistema. ¿Está bien? Y si sos programador full stack, eso es un golazo, porque a vos te permite pensar previamente cómo vas a armarla a la funcionalidad y qué mensajes o cómo se comunicarían las distintas capas de arquitectura, ¿no? Por eso les decía hace un rato que son diagramas muy útiles. Lo que modela en este ejemplo puntualmente que ustedes tienen acá en pantalla es, ¿qué pasa cuando yo disparo una query a la base de datos? Casi todos están haciendo base de datos, ¿no? O ya lo hicieron. Saben lo que es una query. Partimos de eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo disparo una query database? Este primer mensaje que ustedes ven acá es lo que se denomina un mensaje encontrado. ¿Por qué mensaje encontrado? Porque no le dispara ningún objeto. Se dan cuenta que acá no hay ningún otro objeto. No me importa quién la tire la query. Vamos a suponer que es un usuario, la puede tirar también desde un website o desde cualquier lado. No me importa quién la dispara.
lo que vas a tener es un handler, objeto handler, ¿no? Que a partir de ese momento, fíjense que aparece, se dibuja un rectángulo acá, ¿no? Este rectángulo significa voy a procesar, voy a tener actividad a partir de ese momento. Y después, ¿qué hace? Va tirando un constructor a un objeto que se llama query command. Ese constructor, ese objeto, perdón, a su vez, llama al constructor de database statement, que es otro objeto, y ejecuta lo que es la query que le pide, ¿no? Al database statement que le devuelva los resultados de esa ejecución. Le devuelve los resultados, extrae resultados, el query command, por eso acá tenés como un rectangulito arriba del otro, porque significa que está procesando esos resultados, está procesando esa información. Y acá llama a lo que es el destructor, ¿no? Ese delete que yo les decía, suponiendo que esto no es Java, ¿no? Suponete que vos tenés que, al objeto database statement, tenés que destruirlo, tenés que llamar, como dice acá, al mensaje close para que lo cierre, para que no lo no siga vivo, ¿sí? Llama al close de database statement. Eso se marca con una cruz, que significa que el objeto se muere ahí, y fíjense que a partir de ahí devuelve los resultados, query command devuelve los resultados de la query al handler, que fue el que en realidad lo invocó, ¿no? Lo invocó. Y a su vez se destruye el query command, o sea, el objeto se destruye acá, con un self-deletion, suponiendo que se auto-deletea, ¿no? Y devuelve los resultados al handler. Este es más o menos un esquema clásico, un esquema muy básico, un ejemplo básico como para que vean cómo se estructura el diagrama de secuencia. Fíjense que yo lo fui leyendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Iba leyendo primero de acá, después este, y veía cuál era el resultado, después extraer los resultados, llamás al close y devuelve resultados al handler. Es muy importante. Este diagrama ya te tira un montón de datos importantes, ¿no? Una es muy importante que cuando vos tenés una flecha que va de izquierda a derecha, en algún momento tiene que volver hacia ese mismo objeto invocante una flecha que vaya de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Que si vos haces un request en algún momento, como por ejemplo este new que aparece acá, en algún momento tenés que tener un response. Tenés que tener una respuesta, ¿no? Eso es muy importante. Es una falla muy, muy común cuando ustedes empiezan a modelar estas cosas, cuando empiezan a hacer ejercicios, que no les ponen los response. Y fíjate, otra cosa más te diría. Fíjate que acá yo hago otro request, hago una creación de un database statement y ejecuto, ¿no? La query. ¿Qué tiene que pasar acá? Y tiene que devolverme los resultados en algún momento. ¿Está bien? Si no hago esta flecha punteada que devuelve los resultados, acuérdense que esto se lo denomina response, y es como que queda incompleto el diagrama. Por más que después yo diga acá, extrae los resultados y se los devuelve al handler. No, bueno, pero acá también este tiene que tener un response. Porque por cada request deberías tener el response. Lo que sucede es que a veces pasa que un request, como es este caso, fíjate que este request del new a query command disparó un montón de otros mensajes internos entre query command y database statement. Disparó un new, disparó un execute, después extrajeron los datos, también dispara el close, porque cuando termino de usarlo lo tengo que cerrar. Bueno, lo importante es que después, al final de toda esa parafernalia, existe un response. ¿A quién? Al handler, que fue el primero que lo invocó. ¿Me siguen? Eso es importante. Después,
Fíjense que en el ejemplo anterior yo había puesto acá 1 igual o 2 puntos new. Ese es el orden de secuencia. Fíjense que acá no lo pusimos en este ejemplo. No es obligatorio ponerle el orden de la secuencia. Si el diagrama es muy complejo de entender, yo les recomiendo que sí lo pongan. ¿Está bien? Incluso podrían tener un número de secuencia como anidado. Ahora vamos a verlo en otros ejemplos. Pero no es obligatorio. ¿Está bien? Si a ustedes les sirve para ordenarlo, digamos, podríamos arrancar. Este que es el mensaje encontrado no debería tener número de secuencia, pero a partir de acá sí, podríamos haberle puesto 1 al new, 2 al new, o también podría ser el 1.1. Eso es lo que yo digo de la anidación, ¿no? Si este es el new, este puede ser el 1.1, este puede ser el 1.2. Los response no tienen que tener número de secuencia, ¿no? La extracción de resultados tampoco debería tener, pero este sí podría ser el 1.3. Y después se devuelven los resultados. Fíjense, insisto, no es obligatorio, pero a veces clarifica mucho el agregarlo. El mensaje representa la invocación a métodos que se realizan entre objetos con el fin de representar la interacción, ¿no? Esto ya lo saben de programación orientada a objetos. Por ejemplo, si un proveedor manda a un cliente un mensaje setID con un parámetro nuevo ID y digo que es un void, en la programación lo que estaría pasando es que dentro de la clase proveedor yo voy a tener voy a llamar al setID con un objeto de tipo cliente. Y el cliente o la clase cliente va a tener programado adentro, por supuesto, el método setID, que va a recibir un nuevo ID. ¿Está bien? Esto es lo que pasa en la programación. ¿Sí? Yo creo que a esta altura, ya lo deberían saber, pero la clase cliente, por supuesto que debería tener un método también, ¿no? Digo, esto es diagrama de clases. Esto es todo lo que vimos hasta la clase pasada. Dentro del cliente vamos a tener un método que es setID que va a recibir un parámetro no ID, ¿no? Esto es el diagrama de clase. La activación, que es ese rectangulito, representa cuando el objeto está procesando un mensaje recibido. En el caso que vimos anteriormente, fíjense que el query database lo está procesando desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde acá, desde que lo recibe, hasta que devuelve los resultados, ¿no? O sea, al mensaje encontrado no habría que devolverle el resultado, ¿eh? Esa es eh, otra característica del diagrama de secuencia. Si vos tenés un mensaje encontrado, no es que vos acá tendrías que devolver una flecha punteada, no es necesario, ¿no? Si acá hubiese un objeto que dispara este mensaje, sí, le tenés que devolver el resultado. Esto, ¿no? Lo que decía, el rectángulo de activación significa que está procesando. Y el handler está procesando desde que recibe el query database hasta que recibe los resultados de la query. ¿No? Bien. También esto te sirve, como decíamos recién, para modelar arquitecturas, para modelar cómo se comportan objetos dentro de un proceso o de una funcionalidad determinada. Por ejemplo, si yo quiero modelar esto más orientado al cliente, ¿no? Incluso. Yo quiero modelar qué es lo que pasa en un bar. Entre el cliente, el mozo y el chef. Y yo podría decir, bueno, y se van enviando distintos métodos esos objetos, distintos mensajes, y a partir de la secuencia de esos mensajes, lo que logras es que el cliente sea atendido por el restaurante o por el bar, ¿no? Entonces el cliente podría pedir todo lo que quiere para comer, el mozo, cuando le piden lo que quiere para comer, él envía al chef el plato o pedir el plato al chef. Fíjense que a partir de ese momento el mozo ya está activo porque le lleva la bebida, el cliente va a beber y
recién cuando el chef le entregue el plato, ahí recién le lleva el plato. Por eso se llaman diagramas de secuencia, chicos. Porque cada uno de los métodos o de los mensajes se ejecutan en un orden determinado. ¿Cómo lo leo yo? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Está bien? Cuando le lleva el plato al cliente, lo come y pide la cuenta al mozo. El mozo que hace le lleva la cuenta, el cliente paga y acá lo que estaría faltando, ¿qué sería? A ver, lo dejamos así a propósito este diagrama. Ahí terminaríamos. ¿Falta algo? En función de lo que decía. Bien. Cobrar el postnet o el agradecimiento. Algún mensaje de response de parte del mozo. Saludarlo. No sé. Podemos ser creativos, ¿no? Tomar la factura. ¿Por qué? Porque todo se inició por el pedido. Y debería terminar con el cliente, de alguna manera, recibiendo algo a cambio de todo lo que, de este mensaje original. ¿Me siguen? Probablemente sea el agradecimiento, como dice Román, de parte del mozo, por haber efectuado toda la compra, ¿no? ¿Lo ven eso? Eso lo dejamos así a propósito, pues siempre hacemos la misma pregunta. ¿Falta algo acá? Cuando nosotros usamos estas herramientas tenemos distintas, se llaman frames, estos. Tenés distintos frames para poder utilizar, para poder modelar lo que se denomina el loop, que puede ser un ciclo while o un ciclo for, el if, que acá lo llaman alt o alternative, si pasa tal cosa hago tal cosa y si no hago tal otra. Y el op, que es un mensaje opcional, que se puede ejecutar o no se puede ejecutar. Depende de algo, ¿no? El opt es opcional. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, se analiza, por ejemplo, el pedido de una orden de compra a un distribuidor determinado. Fíjense que tenés una orden que puede ser tratada como careful o regular, ¿no? Que son de tipo distributor. El careful es algo que es que se puede romper y el regular es algo que no pasa nada, ¿no? Entonces digo, la orden, de vuelta hay un mensaje encontrado mediante la cual le pide un despacho de algo y dice por cada línea de ítem hay un loop, que es este framework. Todos los mensajes o todo lo que esté dentro del rectángulo que dice loop se va a ejecutar mientras que pase qué cosa, mientras que pase esta condición que dice acá, por cada línea de ítem, ¿no? O sea que en este caso, por cada ítem que se pide en la orden, tengo que evaluar primero, alternativa, si el valor es mayor a 10.000, le pido el dispatch al distribuidor cuidadoso. Y si el valor es menor a 10.000, le pido el dispatch al distribuidor regular. Fíjense que el if-else está dividido por una línea punteada, o sea que este framework de alternativa tendría que tener una línea punteada ahí en el medio que divide las dos situaciones, ¿no? Acá de vuelta estarían faltando los response. Digo, en algún momento deberían responder, tanto el regular como el careful distributor, deberían de responder a quién, a la orden que fue la que solicitó esto, ¿no? Y como mensaje opcional tenés la confirmación en el caso de que la orden necesite confirmación. Esto es una especie de if también, ¿no? Si necesita confirmación, hago esto. Y si no, ¿qué hago? Nada. Se llama opt porque en realidad esto puede desaparecer o puede no ejecutarse nunca. ¿Está bien? Puede no haber response y puede. Pero en general, como decía recién, la buena práctica indica que deberías tener
alguna response, al menos una response en este caso. ¿Cuál sería la response en este caso, por ejemplo? A ver. El distribuidor sería como recibido o algo así. Ujú. Bueno, los tres igual. La opcional significa, Mel, que puede no ejecutarse esa confirmación. Si necesita confirmación la orden, se ejecuta, si no, no. ¿Qué podría ser el response en este caso? ¿Qué representaría el response de parte de los distribuidores? Y también, bueno, podríamos pensar en un response del messenger, ¿no? Del objeto messenger. Sería, de parte de los distribuidores, sería justamente el producto, ¿no? Porque lo que estamos pidiéndole es que despachen el producto. Entonces, las líneas punteadas de response que van de derecha a izquierda deberían ser los productos que tienen que despachar. Claro. Y por el lado del Messenger sería confirmación exitosa o no, podría ser, ¿no? Confirmación exitosa. ¿Está bien? Podría ser también un mensaje de agradecimiento. Estos son, chicos, estos son, por supuesto que esto, se dan cuenta que no son diagramas de secuencia orientados a objetos. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que no lo podríamos programar. O sí, probablemente sí. Si como responsabilidad de nuestro sistema está la generación de órdenes y el manejo de stock por parte de los distribuidores, podríamos, ¿no? Programar objetos que representen al distribuidor y que a la vez despachen determinados productos. ¿Qué significaría que haga un dispatch? ¿No? Uno debería pensar esas cosas. Pero lo que te quiero decir es que esto también lo puedes usar para reglas de negocio, para describir un proceso de negocio, que no necesariamente tiene que ser un sistema que esté programado después. ¿Me siguen, no? El del mozo, ponele. No vamos a programar a un mozo que, ¿no? Que lleve una cuenta al cliente. Eso es más un proceso de negocio. Vos lo usás al diagrama de secuencia, en este caso, para describir cómo funciona un bar, ponele. ¿Está bien? Podríamos hacer lo mismo con las distintas áreas de una empresa, ponele. Tenés el área de compra, el área de despacho. Bueno, esto modela un poco eso, ¿no? ¿Me siguen, no? Quiero decir, no todo esto se programa en código después. Pero el origen del diagrama de secuencia en realidad fue, y todo UML, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les contaba cuando empezamos a ver UML? ¿Para qué se crea el UML? Para poder, de una manera más sencilla, analizar y diseñar sistemas complejos. En realidad, estos diagramas se empiezan a hacer porque después tenían que programarlos. Tenían que hacer la programación de esos objetos que cada vez era más compleja, digamos, ¿no? ¿Qué objeto le manda mensaje a qué otro? Bueno, entonces dijeron, ¿sabes qué? Hagamos los diagramas de secuencia y con esto nos ordenamos. De hecho, si ustedes piensan en la programación, yendo para atrás en el tiempo, programación 1 de vuelta, si ustedes hubieran tenido esta herramienta, probablemente cuando se distribuían el trabajo práctico de programación 1 entre todos los miembros del equipo, hubiese sido más fácil programarlo. ¿Qué opinan respecto a eso? Porque cada uno sabía
qué mensaje iba a tener que programar cada objeto, qué métodos tenía que tener cada objeto, ¿no? Ni hablar si tenías esto y tenías el diagrama de clase, ¿no? Sobre todo el diagrama de clase. ¿Me siguen con eso? ¿O no me creen que es así? ¿Sí o no? Una duda, profe, porque acá tenemos el dispatch, pero hay algo así en el cliente, en el del cliente. Ah, acá decís vos. No, el dispatch acá está hecho, pero porque es el método que recibe el distributor, nada más. Exacto, Mel. Si ponele en programación 1 hubieran sabido estas herramientas y le dicen, bueno, las primeras 2 o 3 semanas van a ser diagrama de clase y diagrama de secuencia. Necesitaba probablemente la mitad de tiempo para hacer el TP después. Lo que pasa que no las conocían. Porque si vos tenés esto bien, esto y el diagrama de clase bien, después sale de una el TP. Sale mucho más fácil. Porque ya lo pensaste antes. ¿Me entendés? ¿Coinciden conmigo o no? Es importante que vean estas cosas, chicos, porque esa es la gran diferencia, y yo se los digo por experiencia también laboral, ¿no? Estoy cansado de ver programadores que eh, lo primero que hacen es ir a codear, ¿no? Arranca un proyecto y los analistas ni siquiera le pasaron ninguna definición y ya están programando, ¿viste? Bueno, no es la idea, ¿no? Justamente. Para eso enseñamos estas cosas. Empezabas de una a programar sin planificar nada antes. Bueno, Mel creo que está un poco alineada con lo que estoy diciendo. El resto no sé, ¿eh? No me creen, ¿no? Bueno, otro de los frameworks son par, strict y sec. ¿Qué indica cada uno de ellos? El primero, que las cosas se hacen en paralelo. El segundo, que se hace estrictamente uno de los mensajes. Se ejecuta solamente uno de los mensajes y el resto no. Y el sec indica que se hacen de manera secuencial. ¿Está bien? Entonces, ¿todos saben la diferencia entre algo paralelo y algo secuencial? Sí. Bueno, par es para indicar paralelismo, sec para indicar secuencia. ¿Sí? Y bueno, y el strict es que de estos tres se hace uno solo, básicamente. Bien. Después tenemos algo que se usa mucho
en diagramas de secuencia, que es la referencia. El ref, acá hay un ref, no se nota mucho, pero indica que esta porción del diagrama está en otro diagrama aparte. ¿Está bien? En general, ¿por qué hacemos esto? Porque si yo empiezo a escribir balance lookup, por ejemplo, en este caso, puede llegar a ser algo complejo, ¿no? Y si lo pongo acá adentro, es como que va a complejizar demasiado el diagrama original. ¿Se entiende? Entonces, por ese motivo es que dice, mira, balance lookup, hacelo aparte, lo hacemos aparte y hacemos una ref que haga referencia a ese diagrama. ¿Está bien? Muchas veces lo que pasa en la práctica también, chicos, es que uno la documentación de los proyectos la mantiene por separado a nivel funcionalidades. Entonces vos tenés un FRD para el login, un FRD para la registración de usuario, un FRD para el olvido de contraseñas. Entonces la vas teniendo toda por separada la documentación. Nosotros en el trabajo práctico de la materia no pedimos que la hagan así, la documentación por separado, porque no es necesario tampoco. Pero en una empresa puede pasarte de que vos la tengas en documentos separados. Entonces, este ref a veces también puede decir, mirá el caso de uso tal, que ahí tenés esa porción del diagrama de secuencia que querés ver, ¿no? Entonces, podés hacer una referencia a otro caso de uso o a otra funcionalidad dentro del sistema. ¿Está bien? Ejemplos de esto, che. Protocolo de red definido mediante diagrama de secuencia. ¿Sí? Si se fijan, un poco lo que decíamos antes, ¿no? No hay una única forma de hacer los diagramas de secuencia, pero clarifican mucho en este caso cuál es la relación entre mobile node, el post Wi-Fi, information server, bueno, y distintos otros entidades, objetos dentro de ese protocolo de red y cómo se comunican entre sí, ¿no? Otro ejemplo, patrones de diseño. Se usa mucho para lo que es la definición de patrones de diseño, los diagramas de secuencia, también los diagramas de clase, ¿no? Bueno, nada, el patrón de diseño no es ni más ni menos que una solución que se puede aplicar a un problema determinado y que ya fue pensada previamente, por eso se llama un patrón. El patrón es, si yo hago esto, esto y esto, voy a tener este resultado, ¿no? Entonces, como los patrones de comportamiento, ¿no? Y bueno, acá el patrón de diseño modela eso justamente. Si yo tengo un cliente, un filter manager, un filter chain, filter 1, filter 2, filter 3, etcétera, etcétera, y un objetivo. Bueno, si yo voy aplicando determinados tipos de mensajes, aplicando distintos tipos de filtros, ¿no? Bueno, el resultado de esta secuencia de mensajes va a ser tal. No importa lo que estamos analizando. Lo que importa es el sentido o el uso del diagrama de secuencia en este caso. Y en este caso es muy importante también ver cómo se enumeraron los mensajes, ¿no? Esto que yo les decía recién. Si el request es el 1, todos los mensajes que se disparan por ese request van a ser 1.1, 1.2, 1.3, ¿no? Y fíjense cómo si este es 1.2 y a la vez filter chain necesita llamar a algún mensaje de filter 1, ese mensaje va a tener la numeración 1.2.1. El que le sigue 1.2.2 y el que le sigue 1.2.3, ¿no? Esto agrega claridad, básicamente. Y de vuelta, en este caso, lo que estarían faltando serían los response. Algo muy importante. Vamos con otro. Aplicación para lugares próximos de Android. Si vos querés modelar una aplicación, en este caso
Tenés el Android Service, el Web Service, RESTful Service. Bueno, por ejemplo, es un diagrama típico de arquitectura, ¿no? El usuario de la aplicación mobile va a mandar determinado mensaje al Android Service, ¿no? Y a la vez el Android Service va a mandar al Web Service de mensajes, también le va a mandar a la RESTful Service, le va a mandar al DTO, ¿no? Estos son distintos componentes de una arquitectura de una aplicación mobile. ¿Está bien? Y los distintos mensajes que van enviando van produciendo determinados efectos sobre los objetos. Por ejemplo, para Android Service acá se produce lo que se llama una refresh notification, ¿no? Un refresh en las notificaciones que uno recibe en un celular, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, en este caso no tenemos los mensajes con números de secuencia, ¿sí? ¿Qué más? Componente de MS-Beans de un servidor JBoss. De vuelta, otro diagrama de secuencia de arquitectura. Después si quieren lo pueden analizar. Fíjense, lo que a mí me interesa que vean es distintos ejemplos de uso, ¿no? De esto. Digo. Y ejercicios. Para la próxima van a tener que hacer. Ya les habilito diagramas de secuencia. Ejercicios. A ver si se los puedo mostrar. Para la próxima tendrían que hacer... 1 y 3, turno tarde. Ahí va. Ejercicios 1 y 3. Ahora les muestro de qué se trata. Ahí les habilité la entrega también, del 1 y el 3. El 1 dice modelar las siguientes iteraciones usando diagramas de secuencia. Tengo la clase compra online form, que representa una pantalla de compras online, que solicita posiblemente varias veces. Acá es cuando ustedes van a tener que ver qué tipo de frame pueden usar para modelar el bucle o el ciclo, ¿no? Al carrito de compras que se agregue un ítem al carrito. El carrito de compras a su vez, por cada pedido solicita a la clase inventario que reserve el ítem que le solicita. Finalmente, compra online form indica compras checkout que procese la compra del contenido de carrito de compras. Compra checkout debe solicitar a despacho el despacho de la orden a inventario. Inventario probablemente sea otra entidad, ¿no? Y facturar e informar la orden y el despacho a compra online. Ese sería el primero de los ejercicios que tienen que analizar y armar el diagrama de secuencia. Y después tenés uno que es de ingeniería inversa. ¿Se acuerda que hicimos uno de diagrama de clase, ingeniería inversa? Les damos un fragmento de código y ustedes tienen que hacer el diagrama de secuencia correspondiente. En este caso, tengo una clase A, una clase B, una clase C y una clase dato y una clase log, que en este caso fíjense que es hija de un thread, de la clase thread. Lo que tienen que hacer en este caso es un diagrama de secuencia que modele el intercambio de mensajes en el siguiente código Java. Y bueno, y tenemos que hacer el seguimiento. En definitiva, para poder hacer este ejercicio, tenés que ver qué clase le envía a qué clase qué mensaje y dibujarlo. ¿Está bien? Esto es un ejercicio clásico de ingeniería inversa.
similar al que vimos la otra vez del diagrama de clase. ¿Y por qué digo que es clásico? Porque, bueno, de hecho ahora me tocó a mí un proyecto en el cual estoy haciendo algo parecido a esto, no con diagrama de secuencia, pero tengo que documentar el código de las determinadas store procedures y tengo que leer la store procedure, entenderla y tratar de armar una documentación que traduzca lo que hace esa store procedure. Bueno, es esto, digo, ¿no? Para que se den una idea de cuán útil es hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Digo, todo el tiempo estamos haciendo esto. Así que bueno, ejercicio 1 y 3 para la próxima. También podrían hacer el 2. Si quieren también pueden entregar el 2. Creo que lo pedimos para la siguiente semana. A ver. Sí, 2 y 4 para la siguiente, pero a ver. Sí, está bien, el 2 y el 4 después lo entregan. Pero el 2 también es bastante sencillo. En el 2 hay que modelar la interacción entre el usuario y un horno microondas, en términos generales. Las operaciones o los métodos son cocinar, emitir microondas y rotar bandeja, ¿no? Este más que nada es para el uso de frames. Bueno, ¿estamos? Draw.io, herramienta para hacer cualquier tipo de diagramas, no solo diagramas de secuencia, sino también diagramas de clases, diagramas de casos de uso. La clase que viene tendríamos que ver diagramas de actividad. Y ahí, bueno, capaz que no la clase que viene, pero en las próximas clases les voy a mostrar la solución del laboratorio hecho en un diagrama de actividad. Y de vuelta, lo que les trato de explicar con esto es la utilidad que tienen todas esas herramientas y cuán útiles son para definir sistemas. Todo el proyecto que ustedes están haciendo de trabajo práctico, yo creo que les conté, yo ya lo hice en la empresa. Entonces, les voy a mostrar la solución a nivel diagrama de actividad, cómo diseñé toda la solución completa, de punta a punta. End-to-end se le dice a eso, ¿no? De punta a punta. Y bueno, esa fue mi entregable del proyecto. ¿Está bien? Por eso cobramos, digo. A ver si les inspira algo. La plata, aunque sea, ¿no? Les van a pagar por hacer estas cosas, chicos. Les prometo. ¿Y le salió bien? Mira, sí, salió bien. Ahora lo están programando ya. O sea, yo ya hice todo el análisis y ahora está en etapa de desarrollo. Ayer me junté con los programadores porque me preguntaron algunas dudas. Eso suele pasar también, ¿no? El desarrollador tiene que leer estos diagramas y después lo tienen que entender. Ojo porque con los diagramas de secuencia, el diagrama de secuencia es una herramienta fundamental para el programador también, ¿eh? Ahora que les expliqué diagrama de secuencia, ponele, yo no usé diagrama de secuencia para modelar el proyecto de laboratorio. Pero se me ocurre ahora, mientras lo estoy explicando a ustedes, que para algunas cosas probablemente hubiese sido útil. Lo que te quiero decir es que esto también es el input del programador. Cuando el programador viene acá, lee esto y tiene que también entenderlo, ¿no? Bueno, en general, lo que pasa después de que uno entrega la documentación es que tenés que tener muchas reuniones de revisión de la documentación con los desarrolladores para que la terminen de entender, se saquen las dudas, etcétera, etcétera. Es un laburo en conjunto, ¿no? Es grupal, si no, esto no funciona.
tenemos que tener muy buen diálogo con los desarrolladores, tenemos que tener muy buen diálogo con los testers también. Los testers del laboratorio ya se pusieron a trabajar a leer toda la documentación que armé. Sí, les muestro. También les puedo mostrar el Figma, cómo se diseñaron las pantallas, y así las comparan con las que van a diseñar ustedes. Ya tenemos todo eso armado, así que les puedo mostrar todo. Están haciendo un laburo. Lo que quiero que entiendan también, chicos, es que lo que están haciendo es un laburo de la industria, ¿no? Digo, un entregable que estamos haciendo, ¿no? Bueno, armo un Meet y hacemos 5 minutos por cada equipo. Los que tengan dudas. Bueno, el que Nivel de tenga carga, dudas se suma ahí, grupo 80%. 1. Vamos por orden. Ahí está Tomás ya. Hola. Bueno, ¿estamos? Cuéntenme. Bueno.